Hola, estimado estudiante, bienvenido a un video de matemática discreta. En este caso voy a hacer algunos ejercicios de inducción matemática para que tú practiques el concepto. Bueno, entonces en este caso tengo ejercicios de inducción fuerte, pero también algunos van a poderse hacer con inducción simple. Bueno, entonces vamos a comenzar con este ejercicio. Demuestre que cualquier número natural mayor o igual a 24 se puede escribir como una suma de números de 5, de 7 o de ambos. Bueno, entonces la solución. Primero escribimos nuestra función proposicional. La voy a llamar P sub n. Entonces voy a decir que P sub n es igual a 5x más 7y para algún x y y números enteros positivos, y n pues va a ser mayor o igual a 24. Bueno, entonces ya con eso tengo mi función proposicional. Ahora vamos a hacer el paso base. Entonces vamos a ver que P de 24 es cierta. Entonces, bueno, 24 lo podría escribir como 14 más 10. 10 más 14. Que es lo mismo que decir 5 por 2 más 7 por 2. Entonces, bueno, si es cierta, porque x en este caso sería 2 y y sería igual a 2. Bueno, ¿quién sería P de 25? 25 sería igual a, bueno, 5 por 5 más 7 por 0. O sea que me quería que x es igual a 5, y es igual a 0, también es cierto, y así sucesivamente. O sea, podría seguir continuando haciendo estos cálculos. Ahora vamos a hacer el paso inductivo. El paso inductivo, como ya les he comentado, lo divido siempre en dos partes. La hipótesis de inducción, que sería, supongamos, que P de L es cierta para L igual a 24, 25, 26 hasta algún K. Es decir, L va a ser igual a 5x más 7y, ya, desde 24 k menos 1 k. Bueno, esa sería la hipótesis de inducción. Ahora vamos a escribir la tesis de inducción. Debemos ver que P de K más 1 es cierta. Muy bien, o sea, yo tengo que ver que K más 1 es igual a 5U más 7B para algún U y B enteros positivos, bueno, números naturales. ¿Sí? Porque muy posiblemente, bueno, pueden ser 0, ¿no? Puede ser alguno de ellos 0. Bueno, muy bien. Entonces la pregunta es, bueno, yo cómo puedo resolver el problema. Bueno, entonces yo tengo que K más 1 lo puedo escribir como
K menos 5 K menos 1 lo puedo escribir como 13 menos 12, ¿sí? K más 1 lo puedo ver como K menos 4 más 5. Entonces, K menos 4, ¿sí? K menos 4 es igual a un 5x más 7y, ¿sí? Para algún x y algún y por la hipótesis de inducción. Entonces, acá me va a quedar 5x más 7y más 5. Pero esto sería igual a 5x más 1 más 7y. Entonces, de esa forma quedaría que K más 1 es 5u más 7b. Así, P de K más 1 es cierta y por el principio de inducción matemática, ¿sí? Por el principio de inducción matemática, voy a tener que n se puede escribir como 5x más 7y para algún x y y número natural que yo tenga, incluyendo el 0, porque alguno de los dos puede ser 0. De hecho, para todo n mayor que 24. Y bueno, damas y caballeros, con eso pues ya he hecho este ejercicio de inducción fuerte. Ya observa que es importante tener la hipótesis fuerte, porque en este caso estoy usando que esta afirmación es cierta para K-4, ni siquiera para K, ni K-1, ni K-2, ni K-3, sino K-4. Estoy usando varios puestos hacia atrás. Entonces sí es importante. Sí es importante esto. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con otro ejercicio. Muy bien. El siguiente ejercicio es, me dan una sucesión, a sub 0 igual a 7, a su 1 igual a 16, a su n igual a 5, a su n menos 1, menos 6, a su n menos 2, donde n es un número natural mayor o igual que 2. Probar que a su n es 5 por 2 a la n más 2 por 3 a la n. Bueno, entonces voy a aumentar un poco el tamaño de esto. Vamos a cerrarlo acá. Sí, cerrar esta parte. Y bueno, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, la solución. Entonces, sea P sub n la sucesión. La fórmula que quiero probar, 5 por 2 a la n más 2 por 3 a la n. Comenzamos con el paso base. Paso base. Bueno, en este tipo de ejercicios les recomiendo que prueben varias veces el paso base. Bueno, recuerden que esto es válido para n mayor o igual a 0. ¿Sí? O sea, n puede ser 0. Entonces, P de 0 sería a sub 0 es igual a 5 por 2 a la 0 más 2 por 3 a la 0. Me quedaría que a sub 0 es igual a 5 más 2, que es 7. Muy bien, entonces es verdadera. Sigamos con P sub 1, P evaluado en 1, para seguir con los ejemplos. Me quedaría a sub 1
es igual a 5 por 2 a la 1 más 2 por 3 a la 1. Bueno, esto me va a dar 10 más 6, 16. Corresponde a esta, profesor. Muy bien. Ya para finalizar, hagámoslo para P sub 2. Bueno, para encontrar P sub 2, yo observo que acá me aparece A sub 2 es igual a 5 por 2 al cuadrado más 2 por 3 al cuadrado. Bueno, acá me quedaría 20 más 18. Esto me daría 38. Muy bien, eso es por el lado de la fórmula. Ahora, en otro color voy a hacer el cálculo con esta fórmula. Entonces, A sub 2 es igual a 5 A sub n vale 2, o me quedaría 1, menos 6 A sub 0. Pero esto sería 5 por A sub 1, que es 16, menos 6 por 7. Bueno, esto sería 90 menos 42, que me da 38. ¿Sí? A ver. Acá es 80, perdón. Discúlpeme. 80. Muy bien. Entonces, sí, coinciden. Coinciden. Y bueno, hasta ahí llegaría mi verificación del paso base. Ahora vamos para el paso inductivo. Paso inductivo. Entonces, lo primero que voy a hacer es la hipótesis de inducción. P de L es cierta para L igual a 0, 1, 2, hasta K. Y K mayor que 0. Es decir, me quedaría que A sub L es igual a 5 por 2 a la L más 2 por 3 a la L, donde el L está tomando entre 0, 1, 2. Acá voy a colocar K menos 1 y K. La hipótesis completa va desde 0 hasta K. Muy bien, tengo esto y me quedaría faltando la tesis de inducción. Bueno, este ejercicio ya lo hicimos arriba. Ya lo voy a borrar. Entonces me quedaría la tesis de inducción. Voy a usar otro color. Tesis de inducción. Veamos que P de K más 1 es cierta. Bueno, veamos que P de K más 1 es cierta. ¿Qué quiere decir eso? Que A la K más 1 es igual a 5 por A por 2 a la K más 1 más 2 por 3 a la K más 1. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta ahí he escrito la hipótesis de inducción, la tesis de inducción. Esa información es importante, damas y caballeros. No la puedo desagregar. No la puedo desagregar. No la olviden, por favor, porque cuando ustedes olvidan escribir la hipótesis o la tesis, no saben ni qué pueden usar dentro de la demostración, ni pueden saber a dónde tienen que llegar. Acá yo ya sé que tengo que llegar a esta ecuación. Como siempre, voy a partir del lado izquierdo para llegar al lado derecho. Entonces, acá me queda en efecto. ¿Sí? En efecto. Yo que sé de A, K más 1. Bueno, y recuerden que K es mayor que, particular es mayor que 0, mayor que 1. ¿Sí? Yo tengo esta fórmula, la voy a escribir acá. 5 por A a la K menos 6 por A a la K menos 1. Esta fórmula sale de la recurrencia que tengo aquí. ¿Sí? Cambio la n por K más 1. Acá me va a quedar K y acá K menos 1. Muy bien. Tengo esto. Voy a usar colores.
para representar la hipótesis de inducción, porque acá tengo, por la hipótesis fuerte, que A sub k es 5 por 2 a la k más 2 por 3 a la k, y acá también voy a tener que A sub k más menos 1 es igual a 5 por 2 a la k menos 1 más 2 por 3 a la k menos 1. Ah, listo, profesor. Entonces ya todo comienza a tomar mayor claridad, porque por la hipótesis de inducción usted va a tener aquí 5 factor de 5 por 2 a la k más 2 por 3 a la k menos 6 factor de, bueno, estoy usando el azul, voy a usar el azul, 5 por 2 a la k menos 1 más 2 por 3 a la k menos 1. Eso es por la hipótesis de inducción. Muy bien. Acá me quedaría, hago la multiplicación, 25 por 2 a la k más 10 por 3 a la k menos 30 por 2 a la k menos 1 más menos, perdón, 12 por 3 a la k menos 1. Bueno, ahí lo único que he hecho son las multiplicaciones. Pero bueno, acá este 30 que está aquí, yo lo puedo ver como 15 por 2. ¿Sí? Y este 12 lo puedo ver como 6 por 2. Y creo que ya te diste cuenta de lo que voy a hacer. Este 2 con esta potencia se va a sumar y me va a quedar el término en rojo, 15 por 2k más 10 por 3 a la k menos 15 por 2 a la k menos 6 por 3. Ay, perdón, espérense, que acá no me conviene esta. Acá lo que me conviene es 4 por 3, ¿no? 4 por 3. Disculpen. O sea que me quería 4 por 3 a la k. Muy bien. Y ya acá puedo operar. Ya de una vez me voy a pasar a un solo color. Me quedaría 25 menos 15. Eso es 10. 10 por 2 a la k. Discúlpenme, acá va un negativo. Negativo, negativo. Acá me quedaría 6. Este también era negativo. Acá me come. Ah, no, son positivos. A ver. Creo que estoy un poco. Positivo, positivo, positivo. Y acá negativo. Ah, sí, sí. Entonces me va a quedar 6 por 3 a la k. Y bueno, viendo que son pares, múltiplos de 3, me quedaría 5 por 2 a la k más 1 menos, acá me quedaría 2 por 3 a la k más 1. Que es lo que yo quería probar. Así, P de k más 1 es cierta. Y por el principio de inducción matemática, a a la n es igual a 5a sub n menos 1 menos 6a sub n menos 2. Y con eso pues finalizamos la prueba de inducción. Bueno, y en esto terminaría la prueba. ¿Sí? Terminaría la prueba de este problema. Bueno, siguiendo ya con nuestro video, vamos a hacer otro problema de inducción. Muy bien, el problema dice así: consideremos la siguiente sucesión, probar que a sub n es menor o igual que 3. Entonces este ejercicio es bien interesante en el sentido que ya no vamos a
demostrar una igualdad, sino vamos a demostrar una desigualdad. Bueno, entonces, continuando, voy a calcular quién es A sub 3 para ver la hipótesis. Entonces, A sub 3 sería 1 más 2 más 3, que esto es igual a 6. Bueno, A sub 4 sería igual a A sub 3 más A sub 2 más A sub 1, que eso sería 6 más 2 más 3 más 2, eso me da 11. Bueno, y la proposición lógica, la función proposicional que voy a definir va a ser A sub n es menor o igual que 3 a la n. Bueno, vamos a hacer el paso base. Muy bien, entonces el paso base en este caso va a ser demostrar, bueno, P de 0 sería que A sub 0 es menor o igual que 3 a la 0. Bueno, si yo reemplazo por lo que es A sub 0, me va a quedar 1. Y esto es menor o igual que 1. Sí, eso es cierto. Porque recuerda, y esto sí es para que lo tengas siempre presente, si A es menor o igual que B, tú estás afirmando que A es menor que B o A es igual a B. ¿Ya? Entonces, en particular, A es menor o igual que A. ¿Ya? Entonces, sí. Esto es cierto. P evaluado en 1. Quería A sub 1. La fórmula sería igual a 3 a la 1. Pero A sub 1 es 2. Y acá me quería 3. También es cierto. Alguien puede decir P sub 3. Esto sería A sub 2. A sub... A ver, discúlpenme, me acabo de saltar el 2. suele pasar. A sub 2. El problema de estar en vivo. Acá me quedaría 3 es menor o igual que 9. Entonces sí, aparentemente el paso base se cumple para los primeros 3 números. Puedo verlo para P sub 3. Obviamente para P sub 3 necesito calcular quién es A sub 3. ¿Sí? A sub 3 es menor o igual que 3 al cubo. Acá me quedaría A sub 3 es 6 y 3 al cubo es 27. Entonces sí, también es cierto. Ahora lo que debo hacer es calcular el paso inductivo o realizar el paso inductivo. Bueno, para ello, paso inductivo. Para ello, bueno, voy a definir la hipótesis de inducción. Suponga que P sub L es cierta, donde L va desde 0 hasta algún K. O sea, voy a suponer que A sub L es menor o igual que 3 a la L, donde L está tomando el valor de 0, 1, 2 hasta K. El K que estoy tomando va a ser mayor que 0. Muy bien, esa sería mi hipótesis inductiva. Recuerden que ahí yo estoy diciendo hipótesis inductiva, pero sin embargo estoy quedando con un conjunto de desigualdades en este caso. O sea, esta desigualdad es cierta para 0, para 1, para 2, hasta acá. Es decir, tengo K más 1 desigualdades para usar. Bueno, me queda hacer la tesis de inducción. Veamos que P de K más 1 es cierta. O sea, lo que yo quiero probar es que A sub K más 1 es menor o igual que 3 a la K más 1. Muy bien.
Entonces, en efecto, parto del lado derecho, izquierdo, perdón. Esto va a ser a sub k más a sub k menos 1. Voy a usar diferentes colores. A sub k, a sub k menos 1. Y acá voy a usar una naranja. A sub k menos 2. Profesor, ¿de dónde sale esto? Sale de la fórmula de recurrencia de la sucesión. Bueno, entonces aquí ya tengo esto. Y además yo tengo que, por la hipótesis de inducción, a sub k es menor o igual que 3 a la k, a sub k menos 1 es menor o igual que menor o igual que 3 a la k menos 1, y tengo que a de sub k menos 2 es menor o igual que 3k menos 2. Es decir, yo tengo estas desigualdades por la hipótesis de inducción. La tengo para acá, la tengo para la anterior y así sucesivamente. Muy bien, entonces si yo sumo estas desigualdades, si yo sumo, son números positivos, pues voy a obtener que esto es menor o igual que 3 a la k más 3 a la k menos 1. Esto es menor que 3 a la k menos 2. Bueno, muy bien. Y esto es menor o igual, acá aparece un factor común, lo voy a escribir en negro, 3k menos 2 por 3 al cuadrado más 3k menos 2 por 3 más 3k menos 2. ¿Ya? Entonces, el truco aquí es ese, darme cuenta que este número es este es este, este es este, y hay un factor común que es 3k menos 2 factor de 9 más 3 más 1. Bueno, muy bien. Y esa suma me daría 13. Pero 13, ¿sí? 13, ese 13 que yo tengo acá, ¿sí? Yo lo puedo cambiar por una potencia de 3. En este caso la puedo cambiar por 27. ¿Sí? 27 es 3 al cubo. Entonces, toda esta cantidad es menor que esta. Me quedaría 3 al cubo. Bien, y acá sí ya puedo hacer esto. 3k más 1. Bueno, acá sí estoy aprovechando. Sí que tengo una desigualdad. Ahí la estoy aprovechando. Y bueno, ya con esto queda que a sub k más 1 es menor o igual que 3 a la k más 1. Muy bien, así P de k más 1 es cierta. Y por el principio de inducción matemática, a su n es menor o igual que 3 a la n para todo número mayor o igual a 0, número natural. Bueno, entero realmente, porque recuerden que los naturales los estamos considerando sin el 0. Y bueno, ya con esto he finalizado este ejercicio. Vamos a hacer un último ejercicio para ver otro tipo de sucesiones también muy importantes, que son la sucesión de Fibonacci y la sucesión de Lucas. Muy bien, damas y caballeros, entonces continuando con nuestros ejercicios, vamos a considerar la sucesión de Fibonacci y la sucesión de Lucas. Me dan tres afirmaciones para probar.
la A, la B y la C. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la A. Entonces mi función proposicional va a ser que el enésimo número de Fibonacci es menor que 5 tercios al cuadrado. Bueno, entonces comenzamos con el paso base. El paso base sería ver que P, y esto es válido para n mayor o igual a 0. Entonces, P de 0 sería ver que el primer número de Fibonacci es 5 tercios a la 0. Bueno, esto me da 1 es menor o igual que 1, ¿sí? Porque el primer número de Fibonacci es 1. Pueden seguir viendo que el paso base es cierto. Voy a hacerlo con P de 1, ya para finalizar. P de 1 entonces sería F de 1 es menor o igual que 5 tercios. Bueno, pero esto es decir que 1 es menor que 5 tercios. Y es también correcto. Bueno, de pronto me interesaría saber cuánto vale F sub 2. Si quiero ver cuánto vale P de 2. ¿Sí? Hacer la cuenta. Me quería F sub 2 es menor o igual que 5 tercios al cuadrado. Bueno, F sub 2 sería F sub 1 más F sub 0, que sería 2. 2 es menor o igual, bueno, esto sería 25 novenos. Entonces 25 novenos, esto lo puedo ver como 18 novenos. De hecho, 2 es 18 novenos. Y esto es menor o igual, bueno, menor de hecho, que 27 novenos. Entonces sí, 2 es menor que 27 novenos. Y en general, puedes verlo para diferentes valores de n, también se va a cumplir. Ahora vamos para el paso inductivo. Entonces tengo la hipótesis de inducción. Estoy suponiendo que F sub L es menor o igual que 5 tercios a la L, con L entre 0 y K un número mayor que 0. Y la tesis de inducción sería ver que F sub K más 1 es menor o igual que 5 tercios de K más 1. Eso es lo que yo tengo que ver. Bueno, en efecto, voy a tener que F de K más 1 es igual, voy a usar colores, F de K, F sub K más F sub K menos 1. Pero para F sub K es válida la hipótesis de inducción. Entonces esto va a ser menor o igual que 5 tercios a la K más 5 tercios a la K menos 1. Bueno, acá podemos hacer algunas operaciones, factorizar el 5 tercios a la K menos 1, y acá me quedaría 5 tercios más 1. Y bueno, alguien podría decir, bueno, profesor, esto es menor o igual que 5 tercios a la K menos 1. Y acá hacer la suma. Bueno, esto me quedaría 8 tercios. ¿Ya? 8 tercios. Perfecto. Pero 8 tercios es menor, a ver, vamos a verlo, que 25 novenos. Claro, ¿no? Porque 8 tercios es lo mismo que decir 24 novenos. Y 24 novenos es menor que 25 novenos. Entonces, este número que está aquí, que estoy marcando en rojo, lo puedo reemplazar por alguien que sí me conviene, porque este sería 5 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, o sea 5 tercios al cuadrado.
Entonces esto va a ser menor o igual que 5 tercios k menos 1 por 5 tercios al cuadrado, que es igual a 5 tercios la k más 1, que es lo que yo quería probar. Entonces, así, p de k más 1 es cierta. Y por el principio de inducción matemática, f sub n es menor o igual que 5 tercios de n a la n para todo n mayor o igual a 0. Muy bien, damas y caballeros, entonces con esto ya hemos terminado el ejercicio A. Vamos a proceder a hacer el ejercicio B. Bueno, vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio, la parte B. Voy a definir la proposición, pero antes de eso voy acá a corregir un error. Esto es para n mayor o igual que 2. ¿Ya? Eso es para n mayor o igual que 2. Esta fórmula que está aquí. Muy bien, entonces solución. Tendríamos que P sub n sería la afirmación A sub n es f sub n más 1, f sub n, f sub n, f sub n menos 1. Bien. Esto es para n mayor o igual que 2. Entonces el paso base sería para p de 2. Bueno, entonces ahí tengo que hacer dos cálculos. El primer cálculo es obtener cuánto es a al cuadrado, que sería multiplicar la matriz 1, 1, 1, 0 por la matriz 1, 1, 1, 0. Bueno, hacemos la operación. Acá me va a quedar 2, 1, 1, 1. Muy bien. Acá tengo la sucesión de Fibonacci. Ya sé cuánto vale f de 0, f de 1. Voy a escribir cuánto vale f de 2. F de 2 sería la suma de estos dos, que es 2. F de 3 sería 2 más 1, 3. F sub 4 sería la suma de los dos anteriores, que sería 5. Bueno, eso me va a servir para esta parte del ejercicio. Bueno, entonces yo observo que a al cuadrado es igual a 2, pero 2 es f sub 2, el segundo número de Fibonacci. Acá tendría f sub 1, f sub 1 y f sub 0. ¿Sí? Porque estos dos todos valen 1 y este vale 2. Bien, entonces para p evaluado en 2 es cierta. Podemos verlo también para p evaluado en 3. ¿ya? Entonces, para eso yo tendría que calcular cuánto es a al cubo. A al cubo, pues sería tomar el resultado de a cuadrado, ¿sí? Y multiplicarlo por a. Entonces a al cubo va a ser igual a 2 y 1 3, 2, 2, 1. Y bueno, observo que esto sería f sub 3, f sub 2, f sub 2, f sub 1. Muy bien. Entonces sí, efectivamente este se ve así. Muy bien, excelente. Entonces ya hemos podido ver el paso base. Ahora me queda ver el paso inductivo. Ya. Recuerden que las demostraciones voy a tratar de darlas con la mayor formalidad posible. Acá voy a suponer que p de k es cierta.
O sea que A sub K es igual a F. Bueno, voy a hacer la hipótesis fuerte mejor. Esto es igual a L más 1, FL, F sub L, F sub L menos 1, donde L está tomando valores entre 2, 3, 4, hasta K. Y bueno, K tiene que ser mayor que 2. Muy bien, esa sería la hipótesis de inducción. La tesis de inducción sería probar que A sub K más 1 es igual a ¿quién? A sub K más 1, más 2, perdón. A sub K más 1, A sub K más 1, F sub K. ¿Sí? Es decir, en esta fórmula reemplazo N por K más 1. Muy bien. Entonces, teniendo esta hipótesis, voy a probar esto. Bueno, entonces, acá voy a crear otra hoja. Ya para ir terminando este ejercicio. ¿Sí? Entonces, en efecto. Bueno, ¿qué es A a la K más 1? Pues A a la K sería A a la K a la más 1. Es A a la K por A. Pero A a la K sería, esta matriz sería F sub K más 1, F sub K, F sub K, F sub K menos 1. Ya. Por la matriz A, que sería 1, 1, 1, 0. Muy bien, y ahora lo único que me queda es hacer la multiplicación. Multiplicación de matrices, bien conocida por todos. Me quedaría F sub K más 1 más F sub K, F sub K más 1. Acá me quedaría F sub K más F sub K menos 1. Y acá me quedaría F sub K. Bien. Aquí recuerdo la definición de número de Fibonacci. F sub n más F menos 1 para n mayor o igual que 1. ¿Sí? Esta es la definición que me dieron del número de Fibonacci. Yo ya la asumo. Y bueno, acá me va a quedar, ¿sí? Pues si yo cambio n por k, me va a quedar que f sub k más 1, bueno, k más 1, acá me quedaría f sub k más 2 es igual a f sub k más 1 más f sub k. Entonces la primera entrada es f sub k más 2. Si yo cambio n por k más 1 o n por k, me quedaría nk más f de k menos 1. Entonces acá me quedaría f de k más 1, acá me quedaría f de k más 1 y acá me quedaría f sub k. Bueno, y ya con eso estoy encontrando lo que yo quería demostrar. Miren, estoy demostrando que esto es igual a esto. Entonces, así, P de K más 1 es cierta. O es verdadera. Y por el principio de inducción matemática, voy a obtener que A a la N es igual a F sub n más 1, F sub n, F sub n, F sub n menos 1 para todo n mayor o igual que 2. ¿Listo? Muy bien, y ya con esto voy a terminar los ejercicios para no hacer los videos tan largos. La C la discutimos en clase.
para ver algunas propiedades de la sucesión de Lucas. Sin más que agradecerle su atención, me despido. Muchas gracias por todo y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.